Bien, mis hermanos, vamos a buscar en nuestras Biblias el Evangelio de el Evangelio de Marcos, es el Evangelio que estamos estudiando de manera expositiva, Marcos capítulo 10, y vamos a abarcar los versículos del 32 al 34, versículos 32 al 34. Yo le he puesto como título a la predicación, Cristo anuncia su muerte. Marcos 10, 32 al 34. Cristo anuncia su muerte, es el título que le he puesto. Ahora, antes de entrar al capítulo como tal o al versículo, yo quisiera introducirle, haciéndoles pensar en la crítica de algunas personas que allá afuera, ¿verdad?, que no conocen a Cristo, escépticos que no conocen a Cristo. Ellos entienden que la muerte de Cristo fue algo repentino. Hay algunos escépticos y críticos que con la intención de desacreditar al Señor Jesucristo, dicen que Cristo solo fue un hombre que sacó mal sus cuentas y por eso lo mataron como lo mataron. Que fue un hombre que simplemente no midió sus palabras y lo que hizo fue enfrentarse al poderoso Roma, y Roma vino y acabó con él. Pero no hay nada más alejado de la realidad, porque la Biblia nos enseña que 7 siglos antes de que Cristo llegara, en el Antiguo Testamento, se nos dice que Cristo no solamente nacería, sino cómo iba a morir. Su muerte fue profetizada en el Antiguo Testamento. Incluso nosotros nos podemos remontar hasta los libros del inicio. Piense en Génesis. Génesis capítulo 3, versículo 15, ahí encontramos lo que se conoce en teología como el protoevangelio o el primer evangelio, y ya aquí se anunciaba la muerte de Cristo. Claro, no está tan claro como en libros anteriores, pero desde Génesis nosotros lo podemos ver. Si usted lee Génesis 3:15, dice que en Dios, una vez que el hombre pecó, Él va a hablar con ellos y Él les va a decir, mira, yo voy a poner enemistad entre la mujer y la serpiente, y la simiente tuya, hablando a la mujer, pues será herida por esa culebra, por esa serpiente, será herida en el calcañar, es decir, en el tobillo, será una mordedura leve, pero esa simiente que vendría de la mujer heriría a la serpiente en la cabeza. Y como nosotros sabemos, el dicho dice, la serpiente o la culebra se mata por la cabeza. Entonces, pero ya desde aquí se anunciaba que Cristo nacería y que Él sería herido. Y esa herida lo mataría por 3 días. Y eso fue lo que aconteció. Pero ya desde Génesis nosotros podemos ver cómo eso es cierto. Pero en el Nuevo Testamento, específicamente en el libro de Marcos, que es lo que hemos estudiado hasta ahora, esta es la tercera vez que Cristo va a anunciar su muerte. La primera fue en Marcos capítulo 8, versículo 31, donde el Señor pues les dice que el Hijo del Hombre va a ser entregado a los principales sacerdotes y escribas y muerto, y luego iba a resucitar al tercer día. Luego en Marcos capítulo 9, versículos 31, les enseña lo mismo, que el Hijo del Hombre sería entregado en manos de hombres que lo matarían, pero después resucitaría el tercer día. Pero es en este pasaje que vamos a ver a continuación, donde se va a ver más detalle, donde el Señor nos va a dar más detalles de lo que iba a acontecer en su muerte. En los 2 anteriores, nosotros empezamos a ver ciertas cosas, de manera general, la muerte de Cristo. Pero en este anuncio, en la tercera vez que lo va a hacer, Él va a ser más específico. Por ejemplo, en primer lugar, nosotros podemos ver que es aquí en Marcos, cuando leamos Marcos usted lo verá más puntualmente, aquí en Marcos 10, en el versículo 32 en adelante, nos dice que es la primera vez que Jesús habla de que sería condenado a muerte. En otras palabras, se le haría un juicio. Esta es la primera vez que Cristo dice, me van a hacer un juicio. Le está dando más luz, por decirlo de una manera, a los discípulos que estaban escuchando esto. Me van a hacer un juicio y que luego me van a ejecutar. Como decía anteriormente, los pasajes anteriores no mencionan esto. Solamente menciona, iba a morir. Pero el cómo
no lo dice. En este pasaje lo vamos a encontrar. En segundo lugar, nosotros encontramos que en estos pasajes Jesús va a explicar que eso sería, o el lugar donde sucedería, sería Jerusalén. Hasta este entonces, los discípulos y nadie sabía dónde iba a ser todo esto. Es más, ellos estaban desconcertados y no sabían qué es lo que iba a pasar. Hasta este entonces entienden que será en Jerusalén que sería llevado ese juicio a cabo por el Sanedrín, dicen los principales sacerdotes, es decir, fariseos y saduceos, y que le entregarían en manos de gentiles. Esto hace alusión a Poncio Pilato, quien era pues quien lo va a juzgar como representante de los gentiles, o decir, de Roma. Y en tercer lugar, es aquí que Cristo nos revela que la muerte de él sería un escarnio público, que todos lo van a ver y que sería evidente, todos van a ver y van a hacer burla de él. Así que la muerte de Cristo, como vamos a ver a continuación, no fue algo fortuito, o sea, salió de la nada, lo agarró de imprevisto, no. Ya el Padre había perfectamente planificado la muerte de Cristo porque él debía morir para salvar a lo que se había perdido. Y es tanto así que la Biblia nos muestra que esa es la condición de nosotros. La condición sin Cristo es simplemente alejados de Dios, separados, perdidos. Eso dice Efesios capítulo 2:12. En el tiempo, dice Pablo, en algún tiempo, es decir, cuando estaban sin Cristo, valga la redundancia, el pasaje dice, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa. Ojo esa palabra, estamos estudiando los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Esa es la condición de nosotros antes de venir a Cristo. Esta lejanía también se traduce como rebeldía. Es el fruto del corazón del hombre, un corazón que ha sido contaminado con el pecado y ahora él no ama a Dios, sino que se rebela contra Dios. Esa es la condición tuya y mía. Hermanos, Dios no puede pasar por alto el pecado. El corazón del hombre es rebelde contra Dios. No quiero acercarme a Dios, no busco a Dios. Es más, estoy en contra de Dios. Y Dios, siendo un Dios justo, Él no puede pasar por alto para siempre los pecados. Así que Él tiene que juzgar el pecado, porque lo contrario sería que Dios simplemente dejaría de ser Dios justo si pasara por alto los pecados. Y un Dios sin justicia, escuche bien, se convierte en un tirano. Un Dios sin justicia se convierte en un tirano, una persona que va a hacer y no va a medir sus consecuencias. Sería injusto, de tal manera que Él tiene que pagar, o más bien cobrar aquello que nosotros hemos hecho. Le debemos a Dios, hemos quebrantado la ley de Dios y por ende tú y yo estamos culpables. Le debemos a Dios y Dios nos tiene que cobrar. Dios no puede pasar por alto, no puede perdonar sin cobrar la deuda. Pero para que hubiera perdón, y piensen esto, tiene que haber alguien que asuma el costo. Para que haya perdón, tiene que haber alguien que asuma el costo. Si nosotros pensamos esto en lo cotidiano, yo lo quise ejemplificar de esta manera. Piense que usted está haciendo una torta. Usted está adornando, usted hace una torta hermosa porque esa persona X, papá, mamá, hijo, esposo, esposa, los muchachos jóvenes, la novia, está de cumpleaños. Y lo que más desea esa otra persona es una torta que tú le realices. Y tú te esmeras. Compras todos los materiales con esfuerzo de trabajo, que quizás dinero que no tienes, pediste prestado, y luego haces esa tremenda torta. La decoras de una manera espectacular. Y luego cuando el día se acerca del cumpleaños, o más bien el día del cumpleaños, tú te diriges hacia la casa de esa otra persona. Y luego pasa otra persona corriendo sin darse cuenta de lo que está pasando, o más bien dándose cuenta. Y choca contigo y la tira al suelo. Ay, ay, ay. La torta no se puede salvar, nada. Cayó tan duro
que se deshizo en el suelo. Puso la torta, ¿cierto? Pero luego tú decides perdonarle. Eso, ¿verdad? Suena como que, ¿qué? Eso no parece la vida real, hermano. Bueno, así la Biblia dice que debemos perdonar, pero es una ilustración. Pero tú decides perdonar a ese que tiró la torta, a ese que el esfuerzo de tus manos ahora se perdieron en el suelo. Tú decides perdonarlo. Tú le dices, no te preocupes, no hagas nada. La persona va a decir, no, pero yo te compro una. Y tú dices, no te preocupes, yo te perdono, no tienes que hacer nada. Bueno, sigue tu camino, le dices. Tú estás asumiendo el costo del perdón. Tú estás dando perdón, pero quien está asumiendo el costo del perdonar eres tú. El esfuerzo que tú pusiste para la torta, todos los materiales, el amor que le pusiste, se vino abajo. Pero tú decides perdonar a esa persona y quien recibe o quien asume el costo del perdón no es la otra persona, sino eres tú. ¿Verdad? Ok. Esa ilustración nos dice que el perdón tuvo un costo. El perdonar siempre nos va a llevar a terminar asumiendo el costo. Si yo perdono o si otra persona me perdona, va a asumir el costo, pero alguien tiene que pagar. Posiblemente esta persona que llevaba la torta, que asumió el costo del perdón, pudiera haber usted pensado, bueno, pero esto es injusto. Bueno, el perdón implica algo que tú tienes que dar sin recibir nada a cambio. Más bien, lo que recibes es el costo de lo que eso, ¿verdad? De esa transacción se da. Tú recibes el costo de lo que el otro merecía. El otro merecía pagar. El otro merecía el esfuerzo que yo hice, usted me lo tiene que pagar. Bueno, cuando Dios perdona, Él asume el costo. Piensa en eso porque fue usted que tiró la torta. Piensa en esa ilustración porque fue Dios quien hizo la torta. Y fue usted que salió corriendo de manera despreocupada y vio a esa persona con la torta y lo hizo intencionalmente. Fue y tropezó con él y tiró la torta. Y el Señor entonces dice, yo te perdono. Y usted dirá, pero hermano, usted acaba de decir que es injusto que Dios asuma el costo porque Él tiene que pagar. Bueno, alguien tuvo que pagar el costo de ese perdón. El perdón tiene un costo y el perdón es simple y llanamente recibir yo, si quiero perdonar yo, recibir yo lo que el otro merece. Yo voy a ponerme en tu lugar y lo que tú debías merecer, entonces lo otorgo o lo tengo yo. Así Dios nos puede perdonar. Es la única manera que alguien asuma el costo de lo que nosotros hicimos para con Dios. ¿Cuál fue tu pecado? Mi pecado. Bueno, nuestro pecado no solamente fue tirar la torta. Nuestro pecado fue romper todas y cada una de las leyes que Dios ha establecido. No hay una que usted pueda cumplir, no hay una que yo pueda cumplir. Y en consecuencia de romper todos los pactos de Dios, o más bien la demanda de Dios, tú y yo, lo que acarreamos fue la ira de Dios. Hermanos, eso pasa en la vida real. Si una persona viene, y vamos ahora a hacer ilustración, pero si vamos a la vida real, una persona viene corriendo y tropieza con usted, le pisa el pie o pasa algo con usted, pues usted se siente mal. Una persona está hablando mal de usted y usted se siente mal. Cuando usted quiere perdonar, usted no anda detrás de la persona, mira, tú hiciste esto y esto y esto. Usted te perdona, no te preocupes, yo te perdono. Pero eso le duele a usted. Porque esa persona pues hizo algo en contra suya. ¿Qué cree? ¿Que cuando Dios perdonó no le dolió? Nosotros somos seres humanos, ¿verdad? Y hay que somos una basurita. Pero Dios es majestuoso. A Él le dolió mucho más el dar a su Hijo en rescate por cada uno de nosotros. Yo quiero que piensen en eso porque es lo que vamos a ver a continuación.
Tú mereces la muerte, pero Él te da perdón. Pero para que ese perdón existiera, tuvo que venir un sustituto. Entonces tú necesitas un sustituto. Necesitas uno que asuma el costo de tu pecado. Necesitas uno que te reconcilie con Dios. Tú necesitas uno que te rescate de la esclavitud del pecado. Tú necesitas uno que te justifique. Para esto apareció Cristo. Vamos a ver esta introducción, y ciertamente fue larga, pero es introducción del pasaje que vamos a ver hoy. 4 aspectos de la muerte de Cristo que nos van a animar o nos van a llevar a amar más a Dios. 4 aspectos en este pasaje que nos muestran o que nos dan una razones para amar mucho más a Dios. Razón número 1, la muerte de Cristo fue voluntaria. Razón número 1, la muerte de Cristo fue voluntaria. Vamos a leer el pasaje. Dice el pasaje en Marcos 10, 32 al 34. E iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos. Y se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le iban a suceder. Y aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y les escarnecerán, y le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Lo primero que vamos a notar allí es que la muerte de Cristo fue una muerte voluntaria. En el versículo 32 nos dice que Jesús iba camino a Jerusalén con los discípulos, pero aparte de eso, si usted lee Mateo, que es el verso paralelo, Mateo 20, capítulo 20, versículo 29, nos dice que había una multitud con él. No solamente iba Jesús y los discípulos, sino que iba una multitud aparte de ellos. Y ellos iban con Jesús. Pero mira lo que dice el pasaje. Jesús iba, ¿a dónde? Detrás de ellos. Jesús iba delante de ellos. El Señor está como dirigiéndose a la muerte voluntariamente. No hay nadie que lo fuerce. Él simplemente se pone al frente y va delante de ellos a ese lugar. Y yo quiero que ustedes recuerden algo interesante. Ya las Pascuas están por acontecer. Ya viene el tiempo de sacrificio. Y el pueblo de Israel acostumbraba a en manada, ¿verdad? En grupo, caminar o peregrinar hacia Jerusalén, de donde estuvieran. Venían en peregrinaje hacia Jerusalén y todos traían su corderito, su ofrenda para ser sacrificada. Pero cuando tú ves aquí el pasaje, Cristo viene en medio de esta multitud, es más, delante de la multitud, y dice, no nos dice que Él lleva ningún animal. Él va a ser sacrificado, pero Él no trae ningún animal, y es porque Él es ese sacrificio perfecto que todos los demás del pueblo iban a llevar. Cristo se ofrece a sí mismo. Cristo no lleva ningún animal a la ofrenda, sino que Él mismo se va a ofrecer por los pecados de muchos. Él va adelante guiando a esa muchedumbre a hacer ese sacrificio. Nadie lo empuja, nadie lo está obligando. Él voluntariamente se va a ofrecer como sacrificio. Los discípulos incluso en algún momento cuando Él les mencionó que iba a morir, ellos le impidieron. ¿Recuerdan Pedro? ¿Cómo le impidió? No, Señor, no te acontezca esto. Y Cristo le dice, apártate de mí, Satanás. El Señor voluntariamente va a entregarse a cumplir la voluntad del Padre. Versículo 32 dice que ellos tenían miedo. Los que estaban en medio de esta multitud tenían miedo. Y realmente este comentario apunta a que ellos podían estar pensando o imaginaban que Cristo, el Mesías que ellos esperaban, se estaba dirigiendo a un lugar peligroso, Jerusalén. Ellos estaban quizás, pero ¿por qué Él va? Y va con tanta gallardía y va allá delante de nosotros. Bueno, ellos tenían miedo porque no sabían, porque entendían que Cristo se iba a enfrentar a un peligro.
Y ellos no podían entender que Cristo estaba decidido a dar su vida en rescate por muchos. Por eso, en el pasaje, Él llama la atención a los apóstoles. Si usted ve el pasaje, el versículo 32 dice: y Jesús iba delante de ellos y se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12, una vez más, no lo va a hacer en la multitud, sino que va a tomar a los 12 y les comenzó a decir las cosas que habían de suceder. Cristo va a tomar a los 12 aparte para explicarle una vez más: yo voy a morir. Ellos no habían entendido realmente a lo que el Señor ya le había anunciado, pero esta es la tercera vez que el Señor va a anunciar su muerte. Y Cristo tiene que enseñarles yo soy la cabeza federal ahora. Si recuerdan, hablamos de la cabeza federal en la escuela dominical, donde Adán fue nuestro representante, nuestro mejor representante. Y ese mejor representante cayó en pecado y murió. Y así la consecuencia de Adán pasó a todos nosotros y ahora nosotros estábamos muertos en el pecado, dice Efesios capítulo 2. Pero estábamos alejados de Dios, de la ciudadanía de Dios, sin Cristo, pues perdidos en este mundo. Y ahora Cristo va a decirle: yo soy la cabeza federal. Yo vengo a sustituir a ese Adán que no pudo cumplir con lo que el Padre había encomendado. Adán pecó, pero ustedes necesitan, para poder acercarse al Padre, un sustituto. Y Cristo les está diciendo: yo soy ese sustituto. Ahora, una vez más vamos a volvernos al Antiguo Testamento de una manera rápida, porque Dios instituyó en el Antiguo Testamento este sistema de sacrificio para que el hombre tuviera una idea de lo que Dios estaba demandando. El sacrificio lo ha establecido el Señor en el Antiguo Testamento y desde tiempos, ¿verdad?, de Moisés, esto empezó a darse. Si usted lee Levítico capítulo 1, versículos del 1 al 5, dice lo siguiente, y voy a leerlo para ustedes. Dice: llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado, vacuno u oveja, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerás. En otras palabras, tenía que ser perfecto. Y esto, una vez más, apuntaba a Cristo. Dice: de su voluntad lo ofrecerás a las puertas del tabernáculo de reunión. Era voluntario. El sacrificio no era obligado, era voluntario. Y tenía que ofrecerlo delante de Jehová. Y dice el pasaje: y pondrá su mano sobre su cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Lo que estaba diciendo el Señor era: traen su animal, y lo que va a pasar es que cuando tú traigas tu animal para la ofrenda, tú debías poner tu mano sobre el animal. ¿Saben qué simbolizaba eso? La sustitución. Lo que estaba pasando en ese momento era como una transferencia simbólica, donde yo o la persona penitente en el Antiguo Testamento traía su animal y entonces lo traía delante del tabernáculo. Y él ponía sus manos sobre el tabernáculo, sobre el animal. ¿Y qué hacía el sacerdote? Mientras que la mano estaba puesta allí, él venía y mataba al animal y derramaba toda su sangre. Y entonces lo que estaba haciendo ese animal era sustituyendo a este hombre. La muerte que estaba recibiendo el animal era la muerte que tú debías padecer. Y Dios instituyó este sacrificio para recordarles: ustedes ciertamente están en pecado conmigo, pero cada vez que ustedes hagan esto, yo voy a pasar momentáneamente los pecados de ustedes. No voy a poner a un lado, no los voy a mirar porque ustedes están haciendo pues este acto. El sacrificio tenía que ser perfecto, como dijimos, era voluntario y tenía que ser perfecto porque Dios es perfecto. Dios es un Dios santo y tenía que ser sin mancha ese animal. Así que la raza humana no es perfecta. Entonces necesitaba un sustituto perfecto. Y el animal
no era nuestra mayor similitud, porque era un animal, no se comparecía o no era igual a mí. Así que esto era algo simbólico que el hombre tenía que hacer. Pero esto simbólico, que era voluntario, representaba aquello que iba a acontecer con la muerte de Cristo. Mira cómo lo dice el autor de Hebreos, capítulo 10, versículo del 10 al 12. Bueno, realmente vamos a leer Hebreos, capítulo 10, del 1 al 4. Hebreos, capítulo 10, del 1 al 4, dice lo siguiente: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, fíjense, aquí está aplicando la simbología, va a explicar la simbología, la ley, lo que se hacía en esos ritos, dice la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, dice, nunca pueden por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfecto a los que lo hacen. De otra manera cesaría la ofrenda, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero este sacrificio cada año se hace en memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar el pecado. Lo que estaba pasando allí era simplemente una simbología, no era para quitar el pecado. Lo que el pueblo de Israel hacía en la antigüedad simplemente era poner su mano y pensar que vendría un día un sustituto que sería perfecto, que quitaría el pecado. Mientras tanto, esto era sombra de lo que había de venir. Así que ellos estaban allí poniendo su mano sobre el sacrificio, recordándole que este animal era el sustituto. El sacrificio tenía que ser perfecto, porque toda la raza humana había pecado contra un Dios perfecto, pero esto era simplemente una sombra de lo que había de venir. Si usted leen una vez más Hebreos 10, pero más adelante, versículo 10 al 12, dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces por los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Así que lo que estaba pasando aquí con el pueblo peregrinando hacia Israel, ellos traían su animalito, ellos simplemente estaban pensando en una vez más sustituir su vida por el animal, pero lo que Cristo nos está mostrando es que Él es esa simbología que se hacía en el final de ese animal sin manchas, perfecto, el cual era sombra pues de lo que iba a hacer. Esto es Cristo, el Dios todopoderoso, el Dios de los cielos, el Dios que hizo todas las cosas, el Dios que los cielos no lo pueden contener. Dice la Biblia que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Eso significa que no puede él estar allí y soportarlo. Los cielos en sí mismos no lo soportan. Él tiene que soportar a los cielos. Bueno, esa persona, Dios Todopoderoso, se vació en la persona de Jesucristo. Y ahora Él, quien es el hombre perfecto, pero al mismo tiempo Dios perfecto, está caminando delante de esta población, delante de este grupo, voluntariamente a tomar tu lugar, mi lugar. Fíjense que Él no tomó el lugar de los ángeles. Los ángeles pecaron y van al infierno. Ellos no tienen sustitutos, pero tú y yo tenemos un sustituto y ese es Cristo. Él lo hizo por los suyos. A pesar de que Jesús era el Mesías que el pueblo judío esperaba, son precisamente los fariseos y saduceos los que estudiaban perfectamente la ley y que medían cada cosa para ver dónde venía el Mesías. Son ellos mismos los que van a entregar al Mesías. Es irónico, ¿verdad? Es irónico pensar que estos hombres que sabían muy bien las Escrituras, los que se tomaban como los doctores de la ley, van a tomar al Mesías que tanto esperaban para entregárselo a los romanos. Algo que ellos tampoco veían con buenos ojos, pues simplemente se lo entregaron a los romanos para que los matasen. Y aunque desde un plano horizontal, es decir, aquí, entre nosotros,
La muerte de Cristo fue responsabilidad de estos hombres y de Roma. De un plano vertical, de arriba hacia abajo, Cristo es entregado voluntariamente. Juan 10 nos revela eso. Juan capítulo 10, versículo 17 al 18 dice: por esto me ama el Padre. Esto es Cristo estando allí ante los que lo van a crucificar. Juan 10, 17 al 18. Dice él: por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. En otras palabras, el sacrificio de Cristo fue voluntario. Él lo quiso hacer, como cantábamos hace un momento. Él, gloria a Él, porque Él quiso. Nadie lo obligó. Él quiso entregarse por nosotros. Cristo voluntariamente fue a la cruz. El segundo punto, yo dije 4 puntos, ¿verdad? Voy por el segundo. Ya es tarde. No se preocupen que los otros puntos son más cortitos. La muerte de Cristo, segundo punto, la muerte de Cristo fue vergonzosa. Número 1, la muerte de Cristo fue voluntaria. Número 2, la muerte de Cristo fue vergonzosa. Versículo 33 de Marcos. Dice: he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y entregarán a los gentiles. ¿Saben? En la muerte de Cristo, en este tiempo que Él está viviendo, cuando lo llevan al juicio, Él es entregado en un juicio. Primero le hacen un juicio a los judíos, que ese juicio fue completa y totalmente injusto. El justo fue juzgado por un tribunal injusto que siguió leyes injustas y al final de cuentas lo condenaron injustamente. El justo por los injustos. Y dice que fue entregado a Poncio Pilato. Y eso habla, como les decía al principio, de que la muerte de Cristo fue pensada. Él está hablando antes de que suceda. Todas estas cosas son incluso profecías que Cristo mismo está diciendo de lo que va a acontecer. Versículo 34 dice: y le escarnecerán y azotarán, le escupirán. La muerte de Cristo fue vergonzosa. El escarnio implicaba, hermanos, la burla directa. El escarnio es aquello que usted hace cuando una persona hace algo indebido, o más bien hace algo que no es gracioso, pero tú te ríes de esa persona. Bueno, dice que él sufrió el escarnio. El inmaculado Hijo de Dios fue ridiculizado. Se rieron de él. ¿Y dónde nosotros vemos eso? En el libro de Marcos. Yo creo que vaya conmigo al libro de Marcos, capítulo 15. Fíjense cómo se cumplió esto que Cristo dijo a la perfección. Capítulo 15, versículo 16. Dice la palabra de Dios: entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía y le vistieron de púrpura. Y poniéndole una corona de espinas, una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: salve Rey de los judíos. Eso es una burla. Lo vistieron, lo coronaron y entonces hacían: salve Rey de los judíos. Y le golpearon en la cabeza con una caña y le escupían. Y puesto de rodillas le decían, hacían reverencia. El escarnio que el Señor estaba sufriendo. Versículo 20 dice: después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Lo que este pasaje está diciendo es que Cristo, el que es otra vez el Rey de Gloria, está frente a pecadores que ni siquiera entienden lo que están haciendo, pero Él está allí voluntariamente recibiendo un escarnio tan feo. Hermano, yo no sé si usted ha considerado eso, pero para nosotros también esto es algo feo.
¿Usted alguna vez alguien ha intentado escupirle? O por lo menos por accidente le ha escupido y usted, ¡ah! ¡Qué asco! Imagínense lo que significa que te escupan en la cara. Pero quizás, y voy a decir quizás, usted y yo lo merezcamos. Pero el que está aquí, él no lo merecía. Eras a ti que te tenían que escupir, eran a mí. Nosotros somos culpables. Pero él está asumiendo el costo que tú y yo debíamos merecer. Él está asumiendo todo lo que tú debías, el escarnio que tú merecías, ahora lo está recibiendo alguien que es justo. El Señor de gloria, quien padeció voluntariamente, asumió el costo que tú y yo debíamos pagar. La humillación, el asco, la repugnancia de lo que significa que la saliva de otro ser humano caiga sobre ti. Para el judío eso era algo horrible. Y yo sé que para nosotros también. Es una humillación terrible. Hermanos, nosotros no pudiéramos, es más, nosotros no merecemos ni siquiera que el Señor nos mire. Nosotros realmente no debiéramos levantar la mirada ante Dios, simplemente caer de rodillas a sus pies y simplemente quedar ahí por la eternidad. Pero Él nos levantó y nos puso en su lugar y luego Él se puso en el nuestro. ¿Usted entiende eso? La muerte de Cristo, punto número 3, fue dolorosa. El pasaje dice que no solamente le escupieron, le escarnecían, dice que le azotaron y le mataron. Le azotaron y le mataron. Y yo voy a simplemente leer lo que la profecía dice puntualmente. Si usted quiere seguir la lectura, Isaías 50. Isaías 50, versículos 6 y 7. Mira lo que dice. Isaías 50, versículos 6 y 7. Dice la profecía: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me besaban la barba. Mesaban la barba, dice. No escondí mi rostro de injurias y esputos, porque Jehová es el Señor, Él me ayudará. Por tanto, no me avergoncé, por eso puse mi rostro como pedestal y sé que no seré avergonzado. Eso habla del carácter de Dios. Hoy nosotros podemos pensar que un hombre es aquel que se la tira de machito y que se levanta frente a cualquiera y dice, yo peleo, ese es un macho. Pero realmente la Biblia nos enseña un modelo de hombre y eso es Cristo, esto es carácter. Lo que Cristo está mostrando aquí frente a sus verdugos es carácter. Él se para firme frente a lo que se tiene que parar firme porque Él está viendo que hay una cosa mayor por la cual Él está pasando o atravesando esto. Dice que Él no esconde su rostro, que Él puso su rostro, su cara como un pedestal. En otras palabras, la puso a merced de ellos para que le golpearan. Él no la escondió. Él no dijo, no me golpeen más. No, porque todo eso lo debía padecer porque lo merecías tú. Isaías 52, versículo 13 al 15 dice: he aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, su hermosura más que los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes callarán ante su boca, porque verán lo que nunca le fue contado y entenderán lo que jamás han oído. Isaías 53, versículo 1 al 12 dice: ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como la raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado ante los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro. Tú y yo lo escondimos, pero él no lo escondió. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades. Hermanos, enfermedades aquí es pecado. Es la consecuencia de su pecado. No habla de una enfermedad en específico, habla de la enfermedad del pecado. Él llevó nuestros pecados o nuestras enfermedades, porque realmente no es un pecado que cometemos muchos.
Dice, y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. ¿Por cuáles? Por las de Él, no, por las tuyas y las mías. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó de su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Miren esta palabra tan hermosa. El Señor Dios Todopoderoso, aquel que no puede ser, ¿verdad? No puede pasar el pecado por delante. Aquel que tiene que cobrar porque hemos quebrantado los mandamientos de Dios. Bueno, Él hace algo. Él pone todo eso a la cuenta de Jesucristo. Dice el pasaje que Él puso sobre Él. Sobre Él puso nuestras iniquidades. Todo nuestro pecado fue puesto sobre Él. Es una carga que Cristo estaba asumiendo. Sigue diciendo el pasaje, angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Cualquiera persona puede decir, pero Cristo es Dios y Él no estaba tranquilo. No, la Biblia dice que Él fue afligido. Él fue angustiado. Dice que Él no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció. No abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Y por rebelión de mi pueblo fue herido. Y se puso como los impíos, se propuso con los impíos su sepultura. Mas con los ricos fue su muerte. Aunque nunca hizo maldad, nunca hubo engaño en su boca, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. ¿Sabe por qué? Pero si Él no hizo nada, ahí dice el pasaje, no hizo nada. ¿Por qué Jehová se complació y quiso quebrantarlo? Bueno, porque Él estaba asumiendo nuestro lugar. Él era nuestro sustituto y el Padre tenía que cobrar. Y Cristo se toma el lugar tuyo y el mío. Pero el pasaje dice, no hizo engaño, no hubo maldad en Él. Con todo Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción, del fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos. Y esta palabra otra vez. Mi siervo justificará a muchos. En otras palabras, Dios en Cristo estaba justificando a muchos, no a todos. A muchos. Quiera Dios que tú seas uno de estos muchos. Y llevará las iniquidades de ellos, dice. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, una vez más, y orado por las transgresiones, es decir, traspasado por las transgresiones. Hermano, solamente leer esos pasajes me dice que la muerte de Cristo no solamente fue profetizada, anunciada, fue dolorosa, fue vergonzosa. Él tomó tu lugar. Y la pregunta, una de las preguntas que yo podría hacer ahí es, ¿tú crees que Dios te ama? Si tú crees que Dios te ama, al considerar todo lo que Él pasó en tu lugar, ¿cómo respondes a ese amor? ¿Cómo respondo yo a ese amor? Pregunta, ¿necesitas tú otra cosa que te motive? No hay más motivación. Si tú no crees en ese anuncio, tú no crees el evangelio. Y si tú no crees el evangelio, pues tu parte será con los incrédulos en el fuego eterno. Punto. El anuncio está claro. Cristo vino a tomar mi lugar. Porque hay alguien que tiene que tomar el costo del pecado. Y Cristo ya lo hizo.
Solo tienes que venir arrepentido ante su presencia. Pero si no vienes, si tú no ves el amor tan grande que Dios ha tenido por ti, entonces tu destino o tu lugar será en un lugar separado de Él para siempre, donde recibirás castigo tras castigo por la eternidad, porque no importa cuánto dure el castigo, nunca será satisfecho Dios por tu castigo en la eternidad. ¿Y saben por qué? Porque tú ofendiste o tú quebrantaste las leyes de Dios eterno y eternamente pagarás por eso. Solo un Dios perfecto, solo uno que tenía todos los atributos de Dios podía ponerse en mi lugar. Solo un ser eterno podía venir y tomar mi lugar para que mis pecados fuesen eternamente pagados. Si tú necesitas motivación, ve a Cristo. Mira al sustituto perfecto que el Señor ha preparado para ti y para mí. Último punto. La muerte de Cristo trajo victoria. Y el pasaje termina diciendo, mas el tercer día resucitará. Hermanos, Él pagó la deuda, pero no solamente pagó la deuda. Él no solamente dijo, bueno, aquí está el pago de la deuda por los pecados de estos que ahora serán mi hijo. No, Él añadió a nuestra cuenta. Fíjense, no es nada más pagar la cuenta. La paga del pecado es muerte, Cristo murió. Pero no solamente quedó allí, Él añadió a nuestra cuenta. Y es como que piense en una transferencia. Si tú tienes una deuda y tú no tienes nada en tu cuenta para pagar, y recibes entonces una transferencia por el pago preciso de lo que tú debes, tú podrás pagar la deuda, pero quedarás en una cuenta en cero. ¿Qué ofrecerás si no tienes nada más? Bueno, el Señor no solamente pagó nuestra deuda, sino que puso en nuestra cuenta la obediencia perfecta que Él vivió en la tierra. Su obediencia, aquella obediencia que el Padre le complacía. ¿Recuerdan a Dios el Padre diciendo cada momento a Cristo que se complacía en su Hijo? ¿Y por qué se complacía? Porque su Hijo no era igual a ninguno de nosotros. ¿En qué sentido? En que no era pecador y que Él obedecía todo lo que el Padre le decía. Y Él dice, me complazco en mi Hijo, ahí está mi complacencia. Y ahora esa complacencia, esa obediencia fue traspasada a nosotros. Toda la justicia de Cristo está ahora a tu cuenta. Ahora tú tienes una cuenta bien abultada. Tú no tenías nada para pagar. Y el Señor no solamente viene y te da el dinero para que tú pagues, sino que ahora te da una cuenta más abultada, tanto que no imaginas, tú nunca en tu vida podrás añadir nada a esa cuenta, porque no hay nada que yo pueda hacer como ser humano que pueda añadir a la obediencia al Padre, porque soy pecador. Tuvo que Cristo venir en su perfección a darme una transferencia a mi cuenta. La muerte de Cristo trajo victoria porque no solamente pagó la deuda, sino que cuando se enfrentó a la muerte, la venció. Ahora tú y yo, si tú y yo tuviésemos el dinero para pagar todo lo que yo hice contra Dios, ahora todavía tengo que enfrentar a la muerte. Yo pagué, aquí está la deuda, ok, queda saldado de tu deuda. Ahora cuídate porque si tú te vas a enfrentar a la muerte, ¿cómo vas a hacer ahora? Necesito algo. Necesito la victoria contra la muerte, porque la paga no solamente era el pago por el pecado, o vamos a decir, el hecho de satisfacer a Dios no solamente era el pago del pecado, sino poder vencer a la muerte para estar para siempre con Él. Cristo vence la muerte para darte victoria, para darme victoria. Hermanos queridos, y yo pudiera ahondar mucho más, y no lo voy a hacer, porque es suficiente. El Evangelio es tan sencillo. Y pudiera yo ahondar en ilustración, pero basta el hecho de leer los pasajes que leímos para darnos cuenta. Dios había estipulado que alguien pagara. Ese alguien se llamó Jesucristo, quien vino a morir, y que en este pasaje simplemente le está diciendo a los apóstoles, ¿saben qué? Es necesario que yo muera, porque así ustedes podrán ver la vida. Podrán estar delante de la presencia del Padre. Pero no solamente eso, sino que les dice, no se preocupen, que yo voy a vencer a la muerte. Tengan tranquilo, están todos
asustados, temerosos, porque yo voy a enfrentar a la muerte. No se preocupen, yo tengo la victoria sobre la muerte. La muerte de Cristo te trajo victoria, y nosotros cantamos ese himno hermoso que habla de que el futuro es suyo. Porque Él vive, nosotros vivimos. Nosotros estamos contentos con lo que Cristo ha hecho. Pero si tú estás aquí y dices, a mí me falta motivación, hermano, aún no veo ese amor, hermano o amigo, lo que tú tienes que hacer es ir corriendo hasta donde está Cristo, humillarte hasta donde tú tienes que humillarte y pedirle a Dios una y otra vez que te perdone, que te dé ese amor que tú necesitas tener, porque no hay más sacrificio por el pecado, no hay más motivación. La iglesia no va a ser aquí un show para que tú te sientas complacido. No hay más. Solo Cristo. Si Cristo no te motiva, no hay nada que te pueda motivar. Irás al infierno. Si tú dices, ¿y cómo me puedo identificar con Cristo? ¿Cómo puedo recibir ese regalo maravilloso? Viniendo a Él, dice la Biblia, arrepentido. Hoy. He aquí, hoy es el día de salvación, dice el Señor. Viniendo arrepentido hoy, reconociendo que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Que no hay otro mediador. Hermano querido, ¿amas a Cristo? Otros pueden ver en ti los frutos de tu amor a Dios. Yo concluyo con esto. Nuestra vida debe ser un reflejo de ese amor. Yo no le pago nunca, ni le podré pagar nunca a Dios lo que Él ha hecho por mí. Y tú tampoco lo podrás pagar. Sin embargo, nosotros debemos ser agradecidos con Dios. Y tú lo haces cuando tú tratas de vivir conforme a lo que la palabra de Dios dice. Cuando tú ignoras lo que Dios dice y tratas de vivir tu vida, tú le dices a Él, ese sacrificio que tú hiciste, tú lo hiciste porque tú quisiste. Yo no tengo nada que ver con eso. ¿Y sabe qué dice Dios? Aquel que me niega delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. Así que, si tú escuchaste y entendiste el pasaje o el mensaje de hoy, Cristo fue el único sustituto ideal para tomar tu lugar. Si tú lo rechazas, no hay más. Tú tendrás que pagar tu pecado y eternamente lo vivirás. Si tú vienes a Cristo hoy, reconociendo que Él es el único mediador entre Dios y los hombres, arrepentido, dice la Biblia que lo que Él no desprecia es un corazón contrito y humillado. Dice que Él vendrá a ti y te hará una nueva persona. Y nosotros, todos los que ya hemos sido salvos, veremos los frutos de lo que tú realmente estás diciendo. Si tú amas a Dios, yo lo voy a ver. Otro lo va a ver. Pero si tú dices amar a Dios y no lo amas, ¿verdad? También se va a ver. Oremos. Buen Dios y Padre Celestial, en esta hora te alabo, te bendigo, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Porque realmente nosotros no pudiéramos imaginar, Señor, qué es de nuestra vida, qué hubiese sido de nuestra vida, Señor, sin que tú tomaras nuestro lugar como un sustituto perfecto, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos das la tranquilidad de que no solamente esto estaba profetizado, sino que tú mismo, Señor, estabas consciente de lo que ibas a enfrentar y cómo voluntariamente, Señor, guiando a un pueblo que viene detrás tuyo, Señor, cómo lo guiaste, Señor, a que pudieran poner su fe solamente en ti. Que nosotros pudiéramos poner la mano sobre ti, Señor, para que tú pudieras tener el pecado, Señor, de nosotros. Pero al mismo tiempo tú pusiste la mano tuya, Señor, sobre nosotros, para así traspasarnos y poner a nuestra cuenta la obediencia, la santidad, la perfección que solo viene de ti. Gracias porque ahora podemos
estar frente al Padre, como dice tu palabra, Señor, estar en el trono de la gracia confiadamente, porque tú hiciste el sacrificio que nos reconcilió con el Padre. Que ahora, Señor, podemos llamar a Dios Padre, Padre mío, porque entendemos, Señor, que nos ha hecho Él sus hijos, nos ha adoptado. Te ruego por aquellas personas que están aquí, Señor, que aún no te conocen, que quizás viven una vida apartada de ti, Señor, que dicen de la boca para afuera que te aman, pero realmente sus hechos muestran que no te aman. Padre, muéstrale cuán equivocados están y en el peligro en el cual están. Te suplico que este mensaje, Señor, realmente pueda calar en sus corazones, que ellos puedan venir ante tu presencia arrepentidos y que toda tu iglesia, tu pueblo, Señor, pueda ver los frutos dignos de arrepentimiento de esa persona, Señor. Gracias infinitas a ti, Señor, por lo que has hecho, porque nos tomaste en tus brazos, Señor, porque nos diste salvación, porque realmente no sabríamos nosotros, Señor, qué hacer, pero gracias a tu bondad infinita, que nos ama y que nos ha mostrado ese amor tan grande. Sé tú con nosotros, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.